from the world of God and love to guide our way. Estás a punto de sumergirte a un basurero de lo grotesco, de lo perturbador, de lo inapropiado. Un programa supuestamente infantil que en realidad fue sacado de la mente más perversa que te puedas imaginar. Un programa que estaba destinado a los niños de una iglesia para que no sospecharan que lo que les ocurría estaba horriblemente mal. Prepárate porque se viene fuerte. Soy Breakman y es hora de tomarse un break. Hoy presentamos el aterrador show de marionetas creado por una secta. Si eres un seguidor de Huesos Amarillos, recordarás esta lista de reproducción. ¿Te acuerdas cuando investigamos a fondo la proliferación de canales supuestamente infantiles que mostraban un montón de escenarios peligrosos o inapropiados para los niños? Hoy en día esa lista está en lo más profundo de mi baúl en internet. Aún lo puedes encontrar si la buscas. Sin embargo, te comento esto por otra razón. Mensajes subliminales en contenido para niños no es algo raro. Se ha hecho muchas veces. Muchos programas se han criticado por no gestionar bien el contenido que suben, pero lo que verás en este video rompe con todos los límites. Era de lleno inapropiado, y lo más impactante es que su motivación, su objetivo, era completamente oscuro. Todo inicia con un extraño post en Reddit. Lo que ahora ves en pantalla era simplemente una historia. En Reddit se cuentan cientos de historias cada día. Historias de las cuales muchas son falsas. Sin embargo, esta historia fue especial. Sucede que en Reddit existe una cultura que también se repite en otros sitios como 4chan. Es una comunidad donde siempre se obtiene una respuesta. Siempre la gente aporta con más información. Existen hilos donde la gente pregunta por una canción que tienen en la cabeza y la tararean. Luego la misma gente que comenta logra encontrarla. Por eso no es para nada extraño que la comunidad haya logrado descifrar que la historia de este usuario era real. Leamos juntos lo que escribió. Programa infantil religioso espeluznante, hecho por un culto del cual escapé. Sé que el título suena clickbait, pero te aseguro que cada palabra es cierta, y lo que describo es real. Simplemente lo sé. Un poco de contexto. El culto en cuestión se llama The Family International, o TFI. Crecí en Huntington Beach, que curiosamente es donde se originó esta corriente. Nací dentro del culto, y mis padres siguen siendo miembros hasta el día de hoy, siendo desconocidas sus fechas de inicio en el culto. Lo que sé con certeza, el programa seguía a una oveja, posiblemente llamada con algún nombre bíblico, mientras enfrentaba problemas. El formato era similar a Plaza Sésamo, con títeres, actores y pequeños segmentos animados. Programas infantiles típicos, ¿verdad? Sin embargo, los problemas que se presentaban se adentraban en temas inquietantes. Recuerdo un segmento en el que la oveja hablaba con un niño pequeño que había dicho que quería servir a Jesús de todas las maneras posibles, y la oveja le decía que entonces entregara su cuerpo completo a la iglesia, mientras que un Jesús animado aparecía junto a lo que recuerdo eran niños con poca ropa. Según lo que recuerdo, el programa parecía haber sido realizado en los años 80 por la calidad de la cámara, pero yo crecí en los 90 y lo vi cuando tenía apenas 4 años, lo que sitúa mi recuerdo más antiguo en 1994. Algunos de los niños de nuestro grupo nacieron en los 80 y también lo vieron, lo que sugiere que el programa pudo haber comenzado entre 1985 y 1989, aunque podría equivocarme. El programa se distribuía en VHS y teníamos cientos almacenados en la propiedad de la iglesia. Se desconoce si esto demuestra la existencia de cientos de episodios, o simplemente que había múltiples copias del mismo episodio. Mis teorías.
La información probablemente es escasa por dos razones. O bien se ha eliminado para salvar la reputación de la iglesia, o fue producido por el culto sin ningún lanzamiento externo, por lo que obviamente no hay documentación. También creo que la actriz que prestó su voz a la oveja era una cantante de gospel que actuó en numerosos videos del culto, que se remontan a los años 70, lo que me lleva a pensar que el programa podría haber tenido o incluido segmentos musicales. Es posible que se hayan utilizado niños del culto en la producción. Tengo la intención de actualizar conforme se encuentre nueva información y agradezco a quien se tome el tiempo de leer y ayudar en la búsqueda. Luego el usuario. No Name Gal luego actualiza con un par de cosas que algunos usuarios encontraron. Edición 1. Se mencionó mucho el programa Treasure Attic, y aunque similar, no es lo que me refiero. Se me hace creer que se produjeron múltiples programas y que encontrar un estudio de producción vinculado al culto podría ser la clave para localizarlo. La naturaleza tan explícita del mismo podría explicar por qué casi no se menciona. Edición 2. También es probable que esto haya sido realizado por un estudio diferente y simplemente adquirido por la TFI. Eso explicaría las diferencias con respecto a otros videos, así como la falta de información. Edición 3. Hace aproximadamente 2 días intenté contactar a un ex miembro para preguntarle si recordaba de esto. Y aunque dijo que no, mencionó recordar programas similares con material muy perturbador. Así, sin más, sin link, sin nada. No había nada que hiciera verificar su historia, pero la gente se volcó a la búsqueda de más información. Su historia random había llamado la atención, sobre todo porque menciona el nombre de la secta, The Family International, o también conocido como el culto de los hijos de Dios. Fue fundado en 1968 en Huntington Beach, California, por David Brand Berg, quien se hacía llamar Moisés David. Berg comenzó su misión con un enfoque en los jóvenes y la contracultura de la época, pero su visión pronto tomó un giro que distaba mucho de los principios cristianos convencionales. Bajo la dirección de Berg, TFI adoptó prácticas que eran, cuanto menos, perturbadoras. Se promovía el flirty fishing, o pesca coqueta, una forma de evangelismo que usaba la sexualidad para atraer nuevos seguidores. A las mujeres más fanáticas del culto, se les convencía de que su rol divino era atraer a más personas, en este caso, de género masculino al culto, y una forma de hacerlo era con técnicas seductoras o coquetas. Acercamientos evangelistas sumamente inusuales que el hombre común y corriente no estaba preparado. Algunos hombres, con la esperanza de entablar alguna relación con la chica, la seguían hasta el culto, donde ellas le decían que este lugar las había ayudado de alguna forma espiritual. En muchos casos esta técnica debía llegar al punto de la intimidad. Se reportan 223,000 hombres que fueron sumados al culto de esta manera. El fundador se dio cuenta que esta técnica podía llegar a proporcionar más fondos para el culto, y en algunos casos les pedía a las chicas que cobraran en el proceso. Luego la bola de nieve siguió creciendo y más tarde Berg las mandaba directamente a organizaciones de prostitución, donde debían dar parte de sus ganancias a la iglesia. Bonito, ¿no? Qué hermoso giro le dan algunos a la religión. A medida que The Family International crecía y las controversias comenzaban a emerger, David Berg, el carismático y controvertido fundador, optó por un enfoque de liderazgo oculto. El hombre no era tonto, así que decidió apartarse públicamente del culto y dirigir desde las sombras. Comenzó a dirigir el culto mediante una serie de comunicados conocidos como los Moe Letters, cartas de Moe. Estas cartas, distribuidas dentro del culto, eran consideradas como la palabra directa de Dios, reveladas a través de Berg. En ellas, Berg mantenía su control sobre las doctrinas y las prácticas del grupo, y dirigía sobre qué otras cosas más había que hacer. Incluso, mandaba documentos para que las chicas anotaran cuántos miembros habían atraído a través de la pesca coqueta, que demostraran que estaban dentro del promedio, y así saber si estaban colaborando bien con la iglesia. El uso de esas cartas permitió a Berg mantener una aura de misticismo y autoridad divina.
mientras aseguraba de que sus enseñanzas y directivas siguieran siendo centrales en la vida diaria del culto. A pesar de su ausencia física, eso también le protegió de enfrentamientos directos con la ley y con miembros descontentos, manteniendo su liderazgo como una especie de mito viviente, inaccesible pero omnipresente en la vida del grupo. Y cuando Berg viajaba a la iglesia y se quedaba algunos días, era como si el propio Jesús hubiese bajado del cielo. Se hacían ceremonias, celebraciones, todos querían mostrarle su cariño. Sin embargo, las cartas eran la forma que mejor conectaba con su gente, y fue en una de esas cartas donde ordenó la creación de las marionetas. Como te comentaba, todo el culto de ese sujeto se basaba en la premisa de que la sexualidad era un don de Dios, y había que usarlo de todas las formas imaginables para hacer cumplir su voluntad, y para ello debía preparar a las futuras generaciones a interiorizar esto sin contaminación del exterior. ¿Comprendes? Sin ninguna contaminación que creciera en sus mentes y le hiciera sentir que lo que hacían estaba mal. A Berg se le ocurrió entonces la creación de la vida del abuelo. Se supone que ese show fuera completamente inocente, donde Berg, interpretado por esta marioneta del anciano, representaría la voz de la sabiduría y educaría a los niños para portarse bien, enseñarle modales y lo que Dios espera de ellos. Lord, we really claim your promises for our protection. Please help us all to stay together and not hurt any accidents. In Jesus' name, amen. Amen. And so off we went. David, come back. Ever, you should never wander off by yourself, should you? No, Mommy. Not even Grandpa or Mom go anywhere by themselves, do they? No, ma'am. This is not the first time this has happened, so I warn you to hold Mommy's hand and not wander off again. Agreed? Yes, Mommy. Sin embargo, había un montón de mensajes subliminales del carácter más perturbador que te puedas imaginar. Espera, no, me retracto. De hecho, ni siquiera te lo podrías imaginar. Con el siguiente extracto verás que el verdadero motivo de esos videos era entrenar a los chicos para que así vieran como correctas cosas completamente inapropiadas. Look, David. Grandpa has a big mountain with a blanket over his legs. You can roll your cars down on it. Look, David, like this. That's fun! I want to do it! Te das cuenta de lo que pasa aquí, ¿verdad? El abuelo tiene una montaña de sábanas sobre sus piernas. Si querían dar un ejemplo de desobediencia, podrían haberlo hecho de 1000 maneras diferentes. ¿Por qué dar el ejemplo en la habitación del abuelo? Y con un montículo sobre sus piernas. Esto me hace pensar que ese detalle fue puesto deliberadamente allí. Que quizás esta era una actividad frecuente que hacía Berg con los niños, y planeó esta escena para hacer lucir esa situación como algo normal. Escenas como estas podrían llegar a tener el fin escondido de que cuando el niño llegara contándole a los papás qué fue lo que hizo en la pieza del abuelo, esos no pensaran mal, ya que solo replicaban ese juego. Oh yes, I understand now. And did you know that it makes big people really happy when big people give them love? One very special way you can show the big people that you love them is by giving them lots of hugs, kisses, and cuddles. Oh. A child's love and affection really encourages and inspires the big people. Your love makes us very happy, David. Thank you, Mommy and Grandpa, for your love.
De hecho, un poco antes, el abuelo le contaba al niño de una historia donde un hombre rico lo pasaba muy mal, y la moraleja de la historia era jamás ser rico, ni pretender serlo, que tener dinero era solo para las personas malvadas, que la verdadera riqueza está en dar y recibir amor. Por eso el niño debía siempre dar y dejarse recibir amor. Mira las cosas con las que intentaban envenenar su mente. A child's love and affection really encourages and inspires the people. Your love makes us very happy, David. Thank you, Mommy and Grandpa, for your love. De hecho, habían capítulos más adelante, para cuando ya tenían a los niños más adoctrinados y sus cuerpos estaban más desarrollados. Para ellos, los episodios eran más como este. Un robot con partes humanas femeninas y a la vista. Aquí se intenta dejar claro que este tipo de comportamiento es normal. Este profeta, este santo entre hombres, predicaba sobre el amor y el cariño, y este era el ejemplo que él mostraba. Este era el comportamiento aceptado y esperado de él. ¿Cómo los padres podían estar tranquilos con algo así? Como ves, esas marionetas no eran simples herramientas de entretenimiento, sino métodos calculados para influir en la mente de sus seguidores y por sobre todo, de los más vulnerables. Pero aquí me nació la pregunta, ¿por qué un programa infantil? ¿Acaso tenía tanto acceso a niños? ¿Acaso la intención de estos videos era pasarlo por la TV nacional para llegar a los más pequeños? Después de un par de horas de investigación, encontré que la respuesta era un no rotundo. Lo que en realidad sucedió aquí es que se crearon esas marionetas para los mismos niños que nacían dentro del culto. Algunos eran niños que venían con sus familiares cuando estos se entregaban a la iglesia. Pero la gran mayoría de esos niños nacían aquí. Venían a partir de los embarazos de las chicas destinadas a realizar la pesca coqueta. Investigaciones posteriores probaron que era muy común ver chicas con 10, 15, hasta 20 hijos. Las marionetas en su mayoría estaban destinadas a entregar mensajes subliminales al siguiente grupo de niñas para que vieran que este hábito de salir a reclutar hombres, cobrarles y embarazarse de ellos era normal. Muchos hombres que embarazaban a estas chicas se daban cuenta de la secta y se iban. Entonces la iglesia les asignaba un esposo artificial para que no se viera mal tener hijos fuera del matrimonio, y además sin pareja. Muy probablemente, Nona Ingal, que menciona que nació en la secta, nació de esta manera. Quizás incluso su padre no era su padre biológico. Pero aquí estamos teorizando. Todos estos niños que nacieron dentro de la familia no iban a la escuela, puesto que la secta solía trasladarse frecuentemente de ubicación. Pero eso no es todo. Esta secta fue una de las más grandes y perturbadoras del mundo. Si no la habías escuchado antes, es porque ha cambiado de nombre varias veces. De hecho, sigue vigente hasta el día de hoy. Joaquín Phoenix y otros artistas famosos nacieron dentro de ella. Pero ya llegaremos a la modernidad. Lo que quiero mencionar aquí es que una vez que te introduces al rabbit hole de este culto, te encuentras con ramas y ramas y ramas de oscuridad de la que no terminas nunca de salir. ¿Recuerdas al niño del video? Este niño de cabellera negra no era una marioneta cualquiera. Su nombre es David y era el hijo adoptivo de Berg. Su historia es sumamente perturbadora. La secta convirtió a este niño en marioneta para transmitir sus enseñanzas. Nació de la pesca coqueta. La segunda esposa de Berg también realizaba esta actividad y en una de esas pescas quedó embarazada. Berg adoptó al hijo que ella dio a luz y lo llamó Davidito, el pequeño David, heredero aparente de David Berg. Berg entonces reunió a sus fieles y les dijo que Dios mismo había bendecido a la familia con un heredero, un hijo que heredaría el manto.
que llevaría el espíritu profético hasta el fin de los tiempos, y Berg, desde sus primeras etapas, tuvo estas expectativas constantes con él. Prácticamente también era un profeta, su heredero, quien también portaba la luz de la bendición. Solo la ley del amor regía sus vidas. Por lo tanto, todo lo que se hiciera con amor estaba por encima de la ley. Así lo predicaba Berg. En aquel entonces, Davidito fue el primero en experimentar las nuevas enseñanzas, las nuevas ideas perversas que brotaban de la mente de Berg, y que la estúpida fe de sus seguidores permitió que ocurrieran, puesto que le hacían caso a todo tipo de cosas sin cuestionarse. Piensa que muchas de las atrocidades que ocurrían dentro de la iglesia iban, de hecho, en contra del cristianismo. Berg logró convencer a los cientos de miles de creyentes que esas contradicciones estaban bien. Pues claro, él era un profeta. Dios le hablaba y lamentablemente la gente que necesitaba creer, pues dejaron que estas cosas pasaran. Davidito se crió en el punto más alto de toda esta pirámide, donde empezó toda la experimentación, donde se iniciaron muchas de las prácticas más inusuales y hasta ilegales con los niños. Lejos de ocultar los detalles de la crianza de Davidito, el grupo publicó un libro sobre ella, escrito por una de sus primeras niñeras y distribuido entre los miembros de la iglesia. Se llamaba La historia de Davidito. Es un diario de los logros del pequeño, lleno de fotografías y consejos sobre la crianza de los hijos. Consejos que si te los contara ahora, o te los mostrara ahora, vomitarías frente a la pantalla de tu computador. Solo puedo decirte que estaba lleno de fotos ilegales. Lo que sí te puedo mostrar es otra parte de estos documentos, una la cual se componía de unos libros de cómics, donde se intentaba enseñar sobre la crianza de los niños, así como también seguir con los mensajes subliminales de las marionetas, pero esta vez un poco más directos, para resolver dudas específicas y comunes que muchos niños manifestaban. Berg publicó decenas de cómics diferentes donde tocaba diversos temas, pero sin lugar a dudas, el más espeluznante era este: Padres Reales. En este cómic, una de las niñas se preguntaba por qué el color de piel de una de sus hermanas era mucho más oscuro que el de ella. Lo que a continuación sucede es que el abuelo le explica con lujo de detalle que tanto él como su madre durmieron con otras personas. Como te decía, el cómic explicaba con lujo de detalle lo que ocurría a continuación con la intención de que los niños no vieran estas situaciones como obscenas o privadas. La idea era lavarles las mentes tal que adoptaran la poligamia con completa libertad. Así que el mensaje subliminal que más se repetía aquí era que los niños debían obedecer a los adultos sin importar lo que estos les dijeran. Nothing short of right is right. Yes, so the right thing is... To obey. Por eso es que cuando entrevistaron a uno de esos niños y les mostraron estos cómics, ellos quedaron tan perturbados porque se supone que estas cosas fueran secreto. Nadie fuera del culto debía ver esas cosas. My Little Fish. Now, your father described it as a routine publication. That entails graphic sex. Who had this? I'm not having sex, they're just kissing and hugging in bed. That's not sex. April is very upset that 2020's obtained a copy of My Little Fish. Ex-members tell us the cult leaders say it should be kept secret. If you show it to other people, they don't understand. That stuff's not supposed to be publicized. So many people think sex is wrong. So many people hate us. But we just telling them the truth. We're just telling them it's not wrong. We're just telling them that there's nothing wrong with it. And here comes these publicizers doing them to everybody, making everybody think it's wrong.
pobres niños, no les quedaba de otra que convencerse a sí mismos que ese tipo de cosas no estaban mal, pues llevaban haciéndoselo a ellos desde quizás hace cuánto tiempo. When you think of Adam and Eve in the Garden of Eden, what are you thinking about? You think about a beautiful naked man and a beautiful naked woman. And what is the first thing that a beautiful naked man and a beautiful naked woman would, of course, naturally do as soon as they saw each other and nobody else around? I think just one look was all it took. Insisto, este es el rabbit hole real más espantoso que he investigado. Mientras más profundo entro en la mente de esa secta, más perversidad encuentro. Lo peor de todo es que usaban las creencias de la gente para aprovecharse de ellas mismas, sin que ellas se dieran cuenta. Y eso pasa más frecuentemente de lo que te imaginas. Antes, se creía que era la falta de acceso a la información lo que mantenía a la gente ingenua y con poco conocimiento, pero resulta que no era eso. Ahora tenemos toda la información que queramos en la palma de la mano. ¿Pero qué pasa? Desinformación. Allá afuera en TikTok, en Twitter, en Facebook e incluso en algunos medios de noticias, el 80% de las cosas que te dicen o que llegan a tus ojos están sesgadas. Inician con una información cierta. Quizás el 10% de lo que te dicen sea cierto, pero el 90% restante es información manipulada para que encaje con una ideología y así logren convencerte para que adoptes el punto de vista que ellos quieren. Por lo general, la verdad siempre es más compleja y no es fácil de digerir. No la comprenderás en una sola frase o en 3 posts de TikTok. Por ejemplo, tenemos el caso de Israel versus Palestina. Lograr concluir a qué bando apoyar requiere de una investigación exhaustiva que se extiende por diversos momentos de la historia. Requiere al menos meses de investigación seria para descartar toda la pila de desinformación que envuelve el conflicto. Si viste 2 o 3 posts en Facebook y ya apoyas a uno de los dos bandos, déjame decirte que has sido manipulado. Fíjate en esta regla. Por lo general, la información fácil de digerir, aquella que entiendes de inmediato sin mayor explicación y que además va cargada con un sentimentalismo que despierta una sensación inmediata de injusticia en ti. Dicha información, con un 90% de seguridad, ha sido manipulada, sesgada y convenientemente expuesta para que concuerdes con la ideología que están intentando imponer en ti. No seas de esas mentes fáciles de manipular y siempre cuestiona toda la información que recibas. Lo primero que debes hacer para tener un criterio formado y que no te pase como esta gente y que caigas en una especie de secta es ir a escuchar con mente abierta a la contraparte, escuchar los argumentos de la contraparte sin prejuicios y no tan solo eso, intentar entender el punto de vista. Eso es lo más difícil. Pero solo así llegarás a la verdad. El caso de todas estas personas que cayeron en la red que armó David Berg se debió netamente a que solo escucharon la parte bonita que les decía él. Imagínalo. Al principio David reclutó a los primeros miembros hablándoles del fin del mundo y que si seguían sus palabras se salvarían. La gente le creyó porque no escuchó a la contraparte y terminó creyendo un montón de otras cosas más. No seas de esas mentes fáciles de manipular y siempre cuestiónalo todo. No permitas que otras personas planten semillas, ideas, en el jardín de tu mente. Tú debes ser el jardinero y debes analizar con mucho cuidado las ideas que alguien intenta imponer en ti. Muchas veces esas semillas que otros plantan en tu jardín vienen con malicia, con resentimiento, para crear un odio en ti, para que odies a alguien, a los ricos, a los exitosos, a los que poseen otra religión, otro estilo de vida, otro color de piel. Esas son las peores semillas, puesto que luego dan frutos que se transforman en hábitos que luego, de forma subconsciente, controlan tus decisiones y por consiguiente, tu vida. The Family International, fundada en 1968, hoy se conoce como los Niños de Dios, o la Familia del Amor. Tienen influencia en más de 80 países y poseen contacto cercano con muchas iglesias importantes de cada ciudad.
Probablemente esa iglesia de cristianos ortodoxos en tu ciudad tenga algún contacto con esta secta. Soy Breakman y este ha sido tu break. Trust and obey, for there's no